estamos hablando de incertidumbre, una de nuestras colaboradoras viene a hablarnos de seguridad, pero seguridad psicológica en las organizaciones. Uy, qué Sharon Aiko-Magno nos acompaña. Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobe, Camino al Sol oyentes y feliz año. ¡Feliz porque año! este es el primer programa del año, así que Así es, Sharon. también celebrando que estamos aquí con un nuevo año y con un mundo de oportunidades por delante. Un gran abrazo, Gracias, Sharon. Qué Sharon. bueno verte y feliz año para ti. No, sí, Igual, mira, gracias. interesante, exactamente, interesante el tema que nos traes, porque los meses de enero realmente son meses de mucha incertidumbre y es el mes como que usamos para volver a medir cómo va a ser el año, planificarlo, pasar ese balance, digamos, de lo aprendido del año pasado, y nos vamos como acoplando y planificando juntos en la organización, aunque haya una meta final, pero vamos acoplándonos para trabajar juntos el trabajo del año, valga la redundancia, en compañía con los colaboradores. Entonces, ese tema tuyo de seguridad psicológica en las organizaciones, creo que lo damos por sentado, lo pasamos por debajo de la mesa. La seguridad psicológica, ellos lo que necesitan es seguridad en el trabajo, que sepan que no se van a cancelar ahora en enero. Así es. Pero forma parte de tu propuesta, la ¿Y seguridad qué es psicológica. eso, seguridad psicológica en las organizaciones? Es bien interesante, Cintia, cuando comentas que, por supuesto, nuestras prioridades es no perder el trabajo, por lo cual seguridad muchas veces la asociamos a mantener el empleo, Sí. pero pasamos por alto también la importancia del bienestar y de la seguridad psicológica, que es un concepto relativamente nuevo, Sobe. A nivel organizacional siempre se ha utilizado, por ejemplo, el concepto de clima, el clima organizacional, para medir qué tan seguras se sienten las personas, ahí estaba incluido. Sin embargo, cada vez más este concepto se separa de clima organizacional porque básicamente tiene por objetivo que las personas se sientan libres, cómodas, en confianza para expresarse sin temor a consecuencias que impliquen, por ejemplo, humillación o castigo. Y entonces es bien interesante porque en algunas organizaciones hay dinámicas o hay culturas, también las podemos llamar así como culturas tóxicas, en las que se generan condiciones propias en las que las personas no pueden expresarse, no pueden decir lo que piensan, no pueden proponer ideas, sobre todo porque piensan que de hacerlo corren riesgos. En este caso, Cintia, corren riesgos de que quizás incluso una de las consecuencias pueda ser perder el puesto, por lo cual prefieren mantener un espacio, unas condiciones de miedo, de silencio, de no proactividad, sino reactividad a cualquier instrucción o decisión que se tome en la organización. Y obviamente sabemos que estos elementos de miedo, desconfianza, reactividad, no nos ayudan ni a sentirnos bien, ni líderes ni colaboradores, pero tampoco a generar los resultados que se esperan de cara a lo que los clientes, en este caso de cualquier organización, esperan, por lo cual es un círculo vicioso muy malo cuando no existe esa seguridad psicológica que implica fundamentalmente, yo creo que en palabras más llanas, confianza y libertad para expresarse. Y yo creo que esto que estamos hoy conversando como seguridad psicológica en términos de las organizaciones es un concepto que podríamos llevar también al terreno de las sociedades, de los países. ¿Qué tan libres nos sentimos los ciudadanos y qué tantos canales y medios existen para que las personas puedan comunicar sus necesidades, sus expectativas, sus problemas a nivel comunitario, a nivel de sociedad? Y creo que los Sharon, líderes políticos tienen que crear condiciones de seguridad psicológica para el ciudadano, sí, sí. para que exista una verdadera democracia, pero también en las organizaciones yo creo que es una gran responsabilidad de los líderes, y digo sobre todo de los líderes, pero por supuesto de ambas partes, ¿no? Líderes y colaboradores, de crear esas condiciones adecuadas de bienestar, de confianza, de libertad y de posibilidades para expresarse. Pero, por ejemplo, para un líder, quizás en una reunión, el objetivo es generar un indicador positivo en términos económicos o de rentabilidad. Pero para muchas personas, el objetivo no es la rentabilidad, sino mantener el empleo, por lo cual es mejor quedarse callado, es mejor una retroalimentación decorada más que transparente. Es mejor, por ejemplo, que cuando se habla de reputación, yo prefiera mantenerme al margen antes de ser vulnerable y mostrar quizás algún error, algún Claro. fracaso. Por lo cual entonces es interesante ver cómo en algunas organizaciones, y de nuevo, esto lo podemos extrapolar a las sociedades, tememos hablar.
no Sharon, queremos exponernos. Entonces es un concepto que yo creo muy valioso hoy en día, que tengamos en cuenta sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de liderar, pero también de cara al colaborador, cómo proactivamente puede tomar iniciativa para impulsar a sus líderes a que generen las condiciones adecuadas para la seguridad psicológica. Y quería pensar y traer a la mesa también, Sharon, en esta conversación, la otra cara de la moneda, y es el colaborador de esta generación, que no responde igual, no responde callándose y teniendo ciertos... Sí. Al contrario, es un colaborador que responde, y si sus expectativas no se cumplen, se va. Entonces se da el otro extremo. En empresas donde los colaboradores son muy jóvenes, no hay un silencio, lo que hay es una alta rotación, porque ellos sí es cierto que no, digamos, no permiten que sucedan las cosas con las que ellos no están de acuerdo. Esta nueva generación de jóvenes que ya están empleados y comenzando a emplearse, mira las cosas diferentes, Sharon, opinan diferente y no negocian sus ideas y sus principios. Y lo hacen antes de entrar a una organización. Sí, es un punto interesante, fíjate, porque por un lado, cuando hablábamos de seguridad psicológica, básicamente el concepto tiene que ver con no tener miedo a ser humillado o castigado. Y fíjate, cuando hablas, por ejemplo, de las nuevas generaciones en las organizaciones, observamos, por supuesto, que son mucho más proactivos a la hora de expresar su disconformidad, su desacuerdo. Claro que sí, pero hay consecuencias. Es decir, muchas veces ellos les gusta su trabajo, están apasionados, tienen el talento y las competencias propias para el puesto, y sin embargo, ocurre que por expresarlo de manera quizás inadecuada, no oportuna, hay alta rotación y no le conviene ni a la empresa, ni tampoco quizás a ese joven que se expresó que no quería quizás que ocurriera esa consecuencia, pero quería expresarse. Pienso que es algo importante también aclarar que con seguridad psicológica no nos referimos a libertinaje, como igual pasa en la sociedad, que no queremos tampoco que los ciudadanos hagan lo que les dé la gana o los políticos lo que les dé la gana. Seguridad psicológica implica tener espacios y condiciones, canales para expresarnos, para poder comunicar, sobre todo de cara a la innovación, la creatividad, el pensamiento paralelo, la oportunidad de cambiar procesos para que sean cada vez mejores, pero no significa que no somos responsables de lo que decimos, de las consecuencias de lo que decimos, y que también hay unas expectativas propias para las posiciones. Por ejemplo, si yo me incorporo a una organización y asumo ciertos compromisos, a la hora tanto verbal como escrita a través de un contrato, son compromisos que tengo que cumplir. Claro. Y muchas veces ocurre también con algunas generaciones más jóvenes que pasamos por alto las condiciones iniciales de esa contratación. A ver, ¿cuáles son los compromisos? Mi compromiso es que tengo que cumplir un horario. No puedo después desafiar ese horario porque fue parte de mi compromiso. Entonces, creo que es importante, sobre todo de cara a las nuevas generaciones y conectándolo con seguridad psicológica, que tengamos mucha conciencia también de cuáles son los compromisos que asumimos, tanto los líderes de la organización como las generaciones jóvenes que se incorporan, y que en esos primeros pasos por la organización, cuando negociamos los acuerdos de a qué me voy a comprometer, ahí seamos ambas partes muy conscientes y muy transparentes para que después, a la hora de desarrollar esta relación laboral, las cosas se manejen de manera positiva. Pero sin duda, los jóvenes son jóvenes en los que podemos observar mucha curiosidad, mucha proactividad, muchas preguntas cuando no entienden algo. Y creo que más bien este concepto de seguridad psicológica ocurre o tiene más relevancia en espacios en donde no solamente quizás haya menos jóvenes, sino que haya mayor diversidad, cuando hay grupos heterogéneos, donde hay culturas distintas, idiomas distintos. Allí sin duda es bien importante, por supuesto, la seguridad psicológica, pero también cuando hay múltiples generaciones. ¿Qué pasa también cuando hay introvertidos y extrovertidos? Cuando, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo y el líder quizás pregunta, bueno, ¿quién propone algo para este año 2023? Los primeros que levantan la mano, por supuesto, son los jóvenes y son los que son más extrovertidos. Pero ¿qué pasa con alguna persona que tiene quizás 20 años, mucha experiencia, pero es introvertida? O cuya cultura o manera de ser es de primero observar antes de opinar. Sí. Entonces se van quedando de lado oportunidades muy valiosas para crear, para innovar. O son personas... La idea de la seguridad psicológica y de entrenarnos en seguridad psicológica, de crear condiciones adecuadas para que exista esta seguridad, es que haya creatividad,
y que no se queden fuera ninguna de las ideas, y que incluso estos introvertidos o estas personas de mucha experiencia que normalmente se quedarían callados observando, también se sientan animados a hablar. Pero hay que hacerlo, en este caso el líder que propone esa pregunta de qué ideas hay para el 2023, tiene que hacerlo con unas herramientas específicas. Y quizás aquí convendría, y me gustaría compartir con los Camino al Sol oyentes, sobre todo quienes lideran, pero también papás y mamás, también líderes políticos, líderes comunitarios, algunas competencias claves que nos pueden servir para propiciar ese espacio de seguridad. Y son 8 tips muy rápidos que podemos compartir. Yo creo que en Camino al Sol los tienen muy presentes, y sobre todo hoy que tocábamos el tema de la incertidumbre, me parece que está súper, súper alineado. Un primer tip es la humildad y la vulnerabilidad. Se puso de moda hace unos años con un TED Talk de Brené Brown, el tema de la vulnerabilidad. Y ella tiene unos libros fabulosos que quienes quieran explorar recomiendo ampliamente. Y allí es donde tanto líderes como colaboradores estemos dispuestos a admitir cuando no sabemos algo, cuando nos hemos equivocado o cuando ante un intento pues obtenemos un resultado que no nos gusta o no era el esperado. Un segundo tip tiene que ver con el más que explicar lo que salió mal. Por ejemplo, tenemos una reunión y vemos, bueno, ¿cuáles fueron los resultados del mes de diciembre 2022? Más que buscar explicaciones, el hacer predicciones de cómo lo podemos hacer diferente el próximo mes. Entonces, esto en planificación estratégica, por ejemplo, diferenciamos entre indicadores históricos e indicadores predictivos. Los indicadores históricos te muestran lo que pasó y muchas veces allí se hurga en la herida. Oye, ¿por qué no salió bien esta acción el año pasado? Pero más que hacer eso, la idea es que, por supuesto, podamos hacer predicciones sobre, wow, ¿qué podríamos hacer diferente la próxima vez para que los resultados sean también diferentes? Otro tip importante que algunos líderes no saben utilizar, y yo creo que es bien importante también tener presente, es que hay que pedir ayuda. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno tiene todas las respuestas, así que, pues, tener momentos en los que decimos, oye, no sé cómo hacer esto y necesito tu ayuda, Cintia, y tú eres mucho mejor que yo en esto, por favor ayúdame. Eso nutre a ambas partes, ¿no? Y hace sentir a los dos en una relación de confianza. Claro. Así que importante pedir ayuda. El cuarto punto me encanta y es el desafiar a las personas a que vean cosas que quizás yo no veo, ¿no? Y una pregunta maravillosa es, por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de seguridad psicológica, pero hay cosas que quizás no estoy viendo, que no entiendo, que por mi experiencia y por mi naturaleza no me son naturales. Para ti, pues bajo tu perspectiva, ¿cómo ves tú el tema de seguridad psicológica? Entonces preguntar por esos puntos ciegos o por lo que no vemos es también una forma de ser humildes y al mismo tiempo de crear una relación de confianza. Por supuesto, bienvenidos siempre los chistes y el buen humor. Creo que el entusiasmo, la energía, la alegría siempre relaja, ¿no? Aquellas barreras o esos miedos que podamos tener en algún momento. Así que creo que siempre iniciar el día con alguna anécdota, con storytelling, con un chiste, con algo gracioso, siempre ayuda a que las personas pues se relajen un poquito. Me encanta este punto. El próximo tip es valiosísimo y es que, por ejemplo, si estamos aquí en este espacio que es en vivo de Camino al Sol y Cintia me hace una pregunta y yo soy una persona reflexiva, introvertida y que quizás no me he preparado suficientemente bien para este tema, lo que va a ocurrir es que se genera miedo, se genera inseguridad psicológica, porque, uy, ¿cómo voy a responder? Pero si, por ejemplo, tú conoces tu interlocutor, el tema es muy complejo, muy controversial, y tú de antemano, por ejemplo, no en este caso de Camino al Sol, pero en el caso de las organizaciones creo que es muy valioso, le envías las posibles preguntas a estos colaboradores introvertidos con anticipación. Ellos tienen tiempo de pensar, reflexionar, anotar y venir preparados. Y en consecuencia van a ser respuestas mucho más completas y profundas que si los agarras desprevenidos y los pobres están acá. No sé, ¿qué van a pensar de mí? Me van a juzgar. Llamarlo a la reunión con una agenda. Esta va a ser la agenda de la reunión. Así y la persona sabe. Mira, y en esta conversación es bueno no dejar de mencionar aquello de la gran renuncia que se está dando en este tiempo. Es decir, una forma de revertir un poco esa gran renuncia que hemos estado viviendo
y de la que se Renuncia está hablando, silenciosa, Rey. sí, es precisamente mostrando un poco de seguridad. Es decir, porque esa renuncia se da cuando ya tú piensas que todo está perdido, que ya no tengo nada que buscar aquí, donde ya llegué a mi tope. Y la seguridad psicológica en el área laboral, pues pudiera ir devolviendo poco a poco ese reenamoramiento, ese reconectar que estamos viendo, porque es una conversación que el año pasado con varias personas, hablando en diferentes momentos sobre su parte profesional, pues había como una especie de sentimiento un poco generalizado, por lo menos en una generación, sobre el tema profesional. Sí, sí, así es, Rey. Esos dos temas, de hecho, se parecen y se conectan, Claro. pero no son lo mismo. La gran supuesto. renuncia y, por otro lado, la renuncia silenciosa. La gran renuncia, que por supuesto vimos como efecto post-pandemia, en donde temas de salud mental, gestión emocional y seguridad psicológica empezaron a ser prioridad para muchas personas. En consecuencia, tomaron la decisión masiva de renunciar, y fue un fenómeno que vimos en Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Pero por otro lado, lo que comentaba Cintia, la renuncia silenciosa ocurre sobre todo con jóvenes, con nuevas generaciones que, estando en su trabajo y no renunciando, mentalmente y emocionalmente ya no están allí. Y entonces eso justamente, Rey, lo que comentas es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque muchas organizaciones podemos quizás tener índices de rotación bajos, pero sin embargo hay una renuncia silenciosa con gente que no está comprometida, con gente que da el mínimo, con gente que si tiene la oportunidad de irse, se va y solamente de manera temporal permanece en el trabajo. Por eso creo que es bien importante todos estos elementos. Es un proceso. El tema de seguridad psicológica no es una acción concreta que ocurre hoy y ya, sino que es un proceso, y sobre todo invita a los líderes y también a los colaboradores por su parte a ser muy proactivos en crear estas condiciones. Los puntos 7 y 8, los dos últimos tips que quiero compartir, a mí me parece súper importante también este séptimo, y tiene que ver con la escucha, con cómo escuchamos en los ambientes de trabajo. Y sobre todo en el caso de los líderes tienen ya ideas sobre la planificación estratégica, sobre las metas de venta, sobre qué significa experiencia de servicio. En consecuencia, cuando alguien trae una idea, muchas veces la cortamos, la juzgamos muy rápido, sin permitir que la persona se exprese. Entonces pienso que es muy importante el escuchar con atención, no interrumpir, no juzgar, dar la oportunidad a las personas de que puedan comunicar sus ideas. Y el número 8 es muy alineado con todo lo que decimos antes, que tiene que ver con celebrar, elogiar, felicitar a todas las personas que traen ideas. Qué importante es tener una cultura en donde hay felicitaciones y celebración. Todos los días encontrar algo bueno por lo que agradecer, que por supuesto sabemos que está muy conectado con el bienestar emocional, pero además de agradecer, celebrar las ideas. No importa si son viables o no, realistas o no, en términos económicos, por ejemplo, no siempre tenemos los recursos o el tiempo o las personas para llevar a cabo ciertas ideas, pero crear un espacio en donde las personas sienten la libertad de proponer cosas es maravilloso. Así que hoy la invitación con este tema de seguridad psicológica es a que tengamos espacios innovadores, en donde la creatividad y las formas de pensar diferentes sean bienvenidas. Y para eso, a celebrar, a aplaudir y a elogiar a quienes lo hagan, y nunca ser muy negativos con nuestro juicio de valor y coartar estas iniciativas. Así que hoy a darle la bienvenida a todas esas nuevas ideas, y nosotros mismos a proponer nuevas ideas y nuevas acciones para que este año 2023 nos traiga cosas nuevas, que no repitamos las cosas que no funcionaron el año pasado. Por supuesto, sí hay que repetir lo que sí funcionó, pero siempre hay que buscar una mejora continua. Así que la propuesta es hoy en la línea japonesa de Kaizen, de hacer pequeñas acciones para que hoy estemos mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Buenísimo, Sharon Aiko-Magno. Muchísimas gracias por compartirnos tu tema. La gente que quiera seguir la conversación contigo, ¿cómo conecta contigo, Sharon? Gracias, Rey. Estoy en redes sociales con mi nombre, un nombre artístico, pero también es real. Sharon Magno es con S. A veces me dicen si se parece a Sharon Stone, y les digo que sí, pero versión morena y más bonita y asiática, como Sharon Stone. Y Magno
es de origen italiano, como la mano, pero con doble N. Allí me consiguen en redes sociales y, por supuesto, en la organización en la que trabajo, que es la Escuela Europea de Gerencia, en donde estamos a su servicio y con gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias, Sharon. Cintia y Sobe, feliz año. Gracias, cariñitos Sharon. para todos. Igual para ti, un gran abrazo. Bye, bye.